sexualidad y salud. Bueno, pues para que me conozcáis un poquito en un minuto, los que no me conocen, yo soy Fidel Hernández, soy doctor en Psicología Clínica y la Salud, tengo 30 años de experiencia, yo creo que eso por las canas ya se va sabiendo en la clínica. Eh, Soy doctor en Psicología Clínica, pero tengo máster en familia, pareja y sexualidad, también tengo formación en nutrición integrativa y bueno, hoy yo quiero mezclar esto un poco, si alguien les dijo, bueno, de qué vamos a hablar y quiero que si nos reunimos un poco un miércoles por la tarde para un poco hablar, que no hablemos cosas obvias, ¿no? Porque en internet hay mucha información, hay muchos psicólogos, hay mucho de todo, entonces uno muchas veces en estos encuentros el objetivo y lo declaro y lo proclamo por si alguien siente que no se cumple, que se vaya o que no venga más a las conferencias. Yo siempre le digo a mis pacientes, si te voy a decir lo mismo que te han dicho los otros, si te voy a decir el consejo del amigo, no te temas el tiempo en pagar la terapia, en oírme, si no te voy a aportar un valor nuevo, no te voy a decir algo que te ponga a pensar, no es que está nuevo, pero que te ponga a pensar, ¿no? Entonces esta tarde lo que queremos, si te quedas hasta el final, lo que queremos reflexionar un poquito, no como desde el punto de vista de siempre, que también pondremos algunas cosas en común sobre la sexualidad, sobre qué alimentos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué es la sexualidad, qué funciones tiene, qué cosas a veces no tomamos desde el punto de vista no solo reproductivo como especie, pero luego qué pasa en las distintas etapas, qué cosa es una sexualidad sana y si tiene que ver con eso la parte biológica, porque casi siempre en estas charlas ponemos el énfasis en las relaciones, que también hablaremos de ellas, la afectividad, todas las funciones que tiene la sexualidad, pero a veces desconocemos que somos un equipo bioquímico, vivimos nuestra sexualidad, nuestra mente vive en un aparato súper complejo, bioquímico, en un aparato fisiológico, electroquímico, que de acuerdo a cómo funciona esta trama, así yo siento, no solo mis sentimientos, mis pensamientos, que la noticia que me dan un día atraviesa todo un conjunto, ¿verdad? De mi sangre, mis pensamientos, mis sustancias bioquímicas que están en mi cerebro también deciden cómo puedo estar pensando, cómo puedo estar sintiendo, y también está la sexualidad y de acuerdo a cómo me alimento, ¿no? Y todo eso a veces se ha parcializado mucho en la modernidad y sin embargo desde el viejo Hipócrates, que en la medicina decía que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, pues en este caso la sexualidad, la nutrición y qué podemos comer, qué podemos hacer con nuestro estilo de vida para tener una sexualidad más. Es un tema amplio, pero yo quiero darle alguna mirada sencilla, pero que en este ratico que tengamos menos WhatsApp, que tengamos un poquito, pensemos un poquito de salud, también usted pueda salir de aquí con alguna recomendación práctica. Hombre, este alimento, esto que yo hago, a lo mejor no ayuda a que yo tenga deseo de abrazar a mi pareja, de tener sexo, o a lo mejor explica por qué en determinadas temporadas no quiero, mi pareja se disgusta conmigo, eh, por qué mi pareja no quiere, ¿no? En un momento determinado me reclama sexualidad y es que no me apetece, y, o, o por qué a veces soy yo el que tengo deseos, ¿verdad? Y mi pareja no quiere. Así que todo esto, al final, si te quedas hasta el final, vamos a hablar de todo esto un poquito, ¿no? Bienvenidos a todos los que están accediendo. Mi equipo me dice que hay gente accediendo. Dije al principio que si los cogieron por el brazo, les torcieron el brazo o alguien les dijo que viniera a esta conferencia, bueno, me llamo Fidel Hernández y soy doctor en psicología clínica y vamos a hablar, vamos al lío, ¿no? Vamos a empezar con un poco la definición de sexualidad, de nutrición. Mi compañera Tatiana va a ir siguiéndome con las láminas. Probablemente no siempre lo que yo esté diciendo sea las láminas, porque yo digo, cuando preparo con ellos las conferencias, les digo una cosa y después yo voy incorporando otras, pero bueno, no importa. Ustedes las láminas un poco de que vayan guiándose, ¿no? Un poco por lo que quiero decir. Pero bueno, deja esta primera lámina, no pasa nada. Quiero un poquito situarnos en algo que a veces en sexualidad no se trabaja siempre, ¿no? Nosotros tenemos varias funciones. No sé si esta es la lámina que trae las 5 funciones, Tatiana. Esta es la primera, ¿no? Sí. De la sexualidad. Sí. Que dice función reproductiva, afectiva,
comunicativa, relacional, es la segunda, ¿no? Ahí Bueno, estamos. estamos ahí, ¿vale? Bueno, casi siempre nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Que, bueno, y la sexualidad ha sido un mecanismo de supervivencia, si no, no estuviéramos aquí, ¿no? La sexualidad ha sido un mecanismo reproductivo y está asociada la sexualidad a un estado físico óptimo. Eso a veces parece perogrullo, pero es así. Nosotros tenemos, y esto es muy importante, sentar esta base para los que no estén muy duchos en fisiología, en bioquímica, o que no sea su tema de todos los días. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, y que eso todo el mundo más o menos obvio, ¿verdad? Y tenemos un sistema nervioso autónomo, y que la palabra dice que es autónomo porque funciona sin nuestro permiso. Ahora mismo, sin nuestro permiso, el corazón está latiendo una cantidad de frecuencia, la insulina se está regulando de manera automática, el estómago está generando ácido clorhídrico, los que acaban de comerse algo, tomarse un café, y usted no le pide permiso. O sea, que hay una autonomía, y este sistema nervioso se divide en activo, o sea, en simpático, que no es porque sea simpático, que algún autor como François, que era el experto en metabolismo en TU, hablaba del sistema nervioso activo para que el usuario lo entendiera mejor, y un sistema parasimpático, que es un sistema que se dedica a bajar la presión de la activación, ¿no? O sea, tenemos un sistema que por el día debe de mantenernos activos, con hormonas necesarias para que tengamos ganas de levantarnos, con un mínimo de cortisol, con un mínimo de adrenalina, con un mínimo de ganas de poder salir y caerle atrás al transporte público, de conducir un coche, de esquivar, de tener cierta energía, de tener cierta dopamina, tener ganas de hacer cosas, ¿no? Y sin embargo, eso es lo normal. Y lo normal es que por la tarde o por la noche, se haga cargo de nosotros la otra parte del sistema pasivo parasimpático, que se dedica a reparar, a que tenga sueño, se dedica a la sexualidad, que tengas deseos sexuales, a que tus neuronas se regeneren, a hacer la limpieza tóxica. O sea, el sistema de reparar de la sexualidad es el parasimpático, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir que nosotros, para desarrollar nuestra sexualidad, tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos estos dos sistemas porque los dos los necesitamos. Tenemos que tener muy claro de que cuando estamos en estrés, ¿verdad? Y no quiere decir que alguien no tenga deseo por la mañana, no active el parasimpático. Estamos hablando de regularidad, ¿verdad? Pero el sistema activo o simpático se activa cuando hay pelea, estrés, adrenalina, movimiento, o sea, porque biológicamente, ancestralmente y de siempre, si usted sentía que estaba en la sabana y tenía el diente del tigre de sable que lo iba a perseguir y usted tenía que correr de un enemigo, usted no tiene ganas de hacer el amor, ni mucho menos deseo. Si usted está estresado, y ahorita vamos a hablar de esos factores, los sistemas hormonales no funcionan, ¿no? Vamos a entender por qué más adelante, cuando toda esta cadena de catecolaminas, adrenalinas, noradrenalinas y todas estas sustancias se activan, son enemigas acérrimas de la testosterona, de las hormonas que se encargan del placer sexual. Por tanto, esto es lo primero que yo quería situar. O sea, nosotros, el mismo sistema que nos hace dormir bien, que nos hace estar relajados, que es el parasimpático o sistema pasivo, ese mismo sistema es el que se va a encargar un poco de que usted tenga deseo sexual. Ahora, la sexualidad históricamente ha tenido muchas funciones. Esta reproductiva, que es meramente la cópula que todos conocemos, sin embargo, también la sexualidad tiene otras funciones, ¿no? La función afectiva, la función comunicativa, porque cuando nos relacionamos con alguien, ¿verdad? Cuando tenemos delante a alguien, aunque no hablemos, el sexo es una manera de comunicación. Ya decía Ente en esa carta, ¿no? que Ente le hizo a su hija, decía que era parte de la gravitación universal, que ese amor de atraerse por el otro, ¿verdad? Era necesario, ¿no? Y era más importante que lo propio que él descubrió en la relatividad, ¿no? Porque esa atracción que puede existir bioquímica entre dos personas, ¿verdad? Es mucho más compleja, ¿no? A nivel relacional. Incluso se sabe que, por ejemplo, cuando unas personas que genéticamente
son similares, tienen hijos con determinadas alteraciones genéticas. Se sabe a veces también que detrás de esa atracción hay ciertos componentes bioquímicos, ¿no? Hay ciertas combinaciones, que eso es tema para otro día. Pero que dos personas se atraigan tampoco es casualidad desde el punto de vista bioquímico. Y desde el punto de vista cultural, ¿no? Que tiene una función también cultural, ¿no? Nos gusta alguien también porque está más cerca de nosotros, de nuestras visiones. Los seres humanos tenemos tendencia a relacionarnos, que nos gustan gente en campo de parejas similares, pero hoy vienen unos componentes también bioquímicos que con los poetas dicen piel con piel, que te atraiga a la persona, que sientas deseo, o sea, hay todas esas funciones, ¿no? Que necesarias, ¿no? Y que la sexualidad no solo, y que aquí el valor añadido quiero decir es que para que esta magia, tanto afectiva, comunicativa, relacional, cultural, o sea, esta magia afectiva, se produzca y no se quede a nivel evolutivo de la pareja, ocurren varios fenómenos, ¿no? Varios fenómenos psicológicos, fenómeno vascular, o sea, a nivel de cómo tengas tu sistema vascular sanguíneo, y por eso vamos a ver qué enfermedades y qué trastornos hacen que tengamos menos rendimiento o dificultades sexuales, ¿no? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero se sabe que alguien que tenga trastorno circulatorio, donde primero se va a reflejar es en sus genitales, tanto hombres como mujeres. Sobre todo el hombre, que necesita en los cuerpos cavernosos del pene ingresar una cantidad de sangre a unas arterias, ¿no? Y si hay dificultades vasculares, donde primero se va a reflejar es ahí, ¿no? Entonces, es muy importante este estado de físico, ¿no? Para que la persona pueda tener una relación. Situándonos aquí un poquito, ¿no? En este contexto, ¿verdad? No sé si se oye bien, ¿no? ¿Me oyes bien, Tatiana? Sí. No, porque hay como un ruido por ahí. Bueno, la segunda lámina, a ver cómo la tenía yo. Tatiana, ponme las. La sexualidad es parte importante del bienestar. Sí, que viene el concepto de bienestar y sexualidad, ¿no? Bueno, la lámina para que se guíe un poquito, ¿no? Yo aquí quería un poquito trabajar que bienestar, o sea, el concepto de salud, ¿verdad? Que tiene la Organización Mundial de la Salud, se puede aplicar aquí un poquito a la sexualidad. Que a veces una sexualidad sana que nos provoque bienestar no es una sexualidad, como dicen también en concepto general de salud, que tenga ausencias de alguna dificultad. O sea, tener bienestar es más que un día no tener o no tener un orgasmo una chica o tener un chico una impotencia. O sea, no se limita a eso, ¿no? Y el estado de tener una relación de bienestar es un sentirte bien con ese placer, y un sentirte bien que pasa solo por tu cuerpo y pasa también por tu mente. No es lo mismo para tus deseos sexuales tú sentir que no estás contento con tu cuerpo, alguien que se siente obeso antes de su pareja, que no se siente bien desde el punto de vista físico, o alguien que se siente de un determinado estado físico que puede sentir que no es agradable. Eso tiene un impacto también en la parte psicológica. El mecanismo que interrelaciona ese cuerpo con la mente, como ustedes saben, y es aquí no lo van a ver, pero lo cuento muy rapidito. Si se los dijera una tarde conversando, como le hago a algunos amigos, les digo, bueno, el cerebro tiene como un mando en el hipotálamo, ¿verdad? Que es nuestro centro de mando de ese sistema nervioso autónomo que no nos pide permiso para trabajar, ¿no? Que hay un centro de placer, hay un centro de dolor, ¿verdad? Pero muchas veces la orden que se le da, el cerebro da una orden para que se genere testosterona, ¿verdad? Ese sistema endocrino, cuando empieza a trabajar, también está supeditado a nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso, si alguien te emociona, si alguien te dice algo que te emociona, que tiene que probablemente ese impulso electroquímico va a bajar también desde tu TSH, desde tu hipófisis, vas a bajar a tus gónadas masculinas y en caso de las mujeres igual a tus ovarios, y va a generar en tu matriz un impulso y va a generar un deseo. Va a traducirse en una producción ya sea de estrógeno o de testosterona que se van a encargar del deseo sexual, ¿no? Y por eso
el bienestar tiene mucho que ver con eso que tú, cómo te estás percibiendo también física, mental y psicológicamente, ¿no? Y digo mental porque mental hablo de esos pensamientos involuntarios, inoportunos, que se adueñan, ¿verdad? De tu, que se adueñan permanentemente y que siempre desde los mindfulness, desde el yoga, hablamos un poquito de eso, de cómo no dejar que ese jardín que en nuestro cerebro sea perturbado por esos pensamientos cotidianos, ¿no? Que casi siempre irrumpen y que muchas veces en los pacientes que yo tengo, que hemos tenido, casi siempre son gente que tiene pensamientos automáticos, incluso a la hora de tener relación sexual, ¿no? A veces en las consultas de sexualidad nos reímos mucho porque, y se tienen que reír, ¿no? Cuando uno le pregunta, pero tú estabas pensando en lo que había pasado en la fregadera del coche y estaban desnudos los dos y no lo podía evitar. Yo decía, pues ese es un enemigo que se interpuso ahí, ¿no? Ese es un bloqueador fisiológico, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que esto es un tema amplio, por aquí podríamos hacer una charla solo de esto, de cómo sentirse bien, de las variables que influyen, del tema psicosocial, pero nos vamos a situar aquí un poquito en esto, ¿no? Bueno, tengo más láminas y más comentarios, ¿no? Que aporten, pero una cosa novedosa que pudiéramos hablar aquí, que me parece interesante, y lo veremos ahora en la evolución, es que, y que yo me he encontrado, es que la gente no es muy consciente cuando se hacen analíticas endocrinas, a veces, cómo correlaciona el nivel de testosterona y estrógeno con los estados de salud mental. La producción de salud mental, ustedes saben que está muy relacionado con la serotonina y la dopamina, son las dos neurotransmisores que tenemos, ¿no? Uno para la dopamina, serotonina, acetilcolina, todos estos neurotransmisores son los mensajeros, ¿no? Entre una neurona y otra para llevar nuestros mensajes. Se sabe que cuando estamos bajos de dopamina no tenemos ganas de hacer nada, estamos apáticos, estamos desilusionados, nos cuesta emprender, nos cuesta, no, hacemos las cosas por oficio, ¿no? Y la serotonina, como ya tanto se ha dicho, mal dicho, se ha dicho que es la hormona, pues se ha dicho que es la neurotransmisor de la felicidad, que no es así, que es la que baja la maquinaria, ese equilibrio entre ellas es lo que nos permite poder estar activos cuando tenemos que estar y otras veces relajados cuando tenemos que estarlo, ¿no? En determinada situación. O sea, es como el acelerador y un poco el freno de mano, ¿no? Este equilibrio, por decirlo con palabras de mi abuela, ¿no? Y entonces, en este sentido, se sabe, y aquí viene una primera relación, que nuestro sistema endocrino, ahorita lo vamos a ver en una lámina más específica, donde se ve muy gráfico, cómo el sistema endocrino, el sistema nervioso, y nuestras hormonas y nuestros deseos están extremadamente relacionados, ¿no? Vamos para la otra, Tatiana, porque quizás yo me pongo a hablar y la gente no ve, no tiene un gráfico con lo que yo estoy diciendo. ¿Esta cuál es? Estamos en sistema endocrino, entorno Sí, endocrino. me adelanté. Bueno, aquí mejor, porque aquí digo otra cosa. Bueno, entonces, en esta idea yo quería comentarles una cosa importantísima que, que me encuentro y que le puede ser útil a las personas que son jóvenes y tanto a las personas que están en la época menopáusica. Se han hecho investigaciones, por ejemplo, se han hecho con la sociedad, se han hecho comparaciones o estudios correlacionales donde se ve, por ejemplo, que grupos de jóvenes, incluso con obesidad, con mala alimentación, con un sistema endocrino más dañado, correlacionando con un intestino permeable, con malos hábitos de nutrición, su entorno hormonal es más deficitario, ¿no? Es más deficitario. O sea, no es casualidad que alguien con una microbiota dañada, con una permeabilidad intestinal, con un SIBO, un síndrome de crecimiento bacteriano o cualquiera de estos aspectos, generalmente, claro, todo esto va a repercutir muchas veces en la tiroides, que es la que regula, ¿no? Ustedes saben que la tiroides, la TSH, va a hacer que haya T3, T4, y muchas veces sí, esas son la tiroides, la hormona que regula también tu capacidad de tener energía, ¿no? El metabolismo de tu cuerpo. Por eso muchas personas no pueden bajar de peso, muchas veces que tienen problemas en la tiroides y que tienen mucha relación a veces no solo con lo que comen, sino con algunos síntomas,
No nos vamos a meter en todo, porque, por ejemplo, el caso de personas que vienen a la consulta y te dicen, haga lo que haga, no bajo de peso. Y a lo mejor hay un hipotiroidismo y te dicen, fui al médico, me hice la analítica y tengo la T4, la T3 bien. Y bueno, y te hiciste la T3 reversa, has podido saber, y a veces es subclínico, a veces es un síndrome de Hashimoto, bueno, lo que sea. Cuando tenemos algún diagnóstico de este tipo, la persona, por más que haga cosas, choca con un muro, ¿verdad? Con un muro, porque siente que hace cosas, pero no se le ha hecho un buen diagnóstico. Incluso yendo a su médico, es subclínico, es que no sale muchas veces en las analíticas más comunes, ¿no? Y la persona, hago dieta, hago ayuno, hago ejercicio y no hay manera. Luego, además, es como eso está concatenado, este sistema endocrino, la tiroides se concatena con otras hormonas, ¿no? Porque muchas veces está en correlación de la famosa hormona del estrés, que es el cortisol, y muchas veces eso desencadena muchos otros procesos. Como dije al principio, son enemigos de la sexualidad. Son enemigos de la sexualidad porque activan el sistema nervioso activo, el simpático, el que no tiene nada que ver con la sexualidad, con producir hormonas, la testosterona, el estrógeno. Muchas veces en la menopausia, por ejemplo, lo que se ha visto es que como hay una caída gradual, ¿verdad? O hay un hiperestrogenismo, los niveles de estrógeno y de testosterona se descompensan y la mujer se le retira se saca la función de los estrógenos, producir la menstruación. Y vienen todas estas alteraciones, las personas sienten que engordan, que suben de peso, pero también que además que están más irritables y desde luego el deseo de hacer el amor se aleja. Los hombres también tenemos andropausia. O sea, la andropausia es a partir también de los 40, o sea, todo el mundo no tiene los mismos síntomas, todas las mujeres no se les retira la menstruación a la misma edad, y esto tiene mucho que ver con el estado de salud, tiene mucho que ver cómo se ha alimentado, es lo que se ha visto en las investigaciones, porque se ha ido a otros continentes, se ha ido a otros, incluso investigaciones que se han hecho en el Círculo Polar Ártico, con investigadores muy renombrados, y han visto que incluso hasta la hora de retirar la menstruación, los periodos son muy distintos, a pesar de que viven en condiciones climáticas distintas. En las zonas azules, donde hay personas que han envejecido, ustedes saben que las zonas azules son las zonas anti-age, donde se investigan, por ejemplo, o en el Himalaya, o en Ocagua, o en Cerdeña, en todas estas zonas donde hay longevos, más de 100 años, y se ha estudiado desde el punto de vista epidemiológico, antropológico, qué comen, qué viven. Entonces, todas estas personas tienen como un retraso, ¿verdad? Al envejecimiento, sus marcadores biológicos, y esto viene siendo un poco, aunque está programado genéticamente, puede tratarse. ¿Qué quiere decir todo esto? Que puede haber personas que hagan el periodo de menopausia con menos calores, con menos fatiga, con menos obesidad, pero va a depender también de cuánta reserva de masa muscular, de cuánta salud tenga, de qué tipo de nutrición, de qué tipo de relación, de qué tipo de contexto viva. O sea, hay una relación ahí impactante, ¿no? Y va cambiando. Pero lo que quiero decir en esta lámina es que es muy importante entender que nuestras hormonas están conectadas, el sistema neuroendocrino, ¿no? Con nuestros pensamientos, con nuestros neurotransmisores, con nuestros deseos. Es un sistema que se comunica permanentemente. Vamos para la otra. La otra era, pon el título de la otra. Estado físico y respuesta sexual. Sí. Ajá. Bueno, hay una cosa importante que puede ser algo que hemos aprendido, incluso los que nos gusta practicar deporte sistemáticamente y hacemos deporte, los médicos deportistas, han encontrado una relación muy fuerte entre el ejercicio y la producción de testosterona. Ahorita vamos a hablar de qué alimentos aumentan el deseo sexual y que lo frena y cuáles son las cosas que lo frenan. Pero un elemento que hay consenso en la literatura cuando te dicen es el ejercicio físico. El ejercicio físico está por estudiar. Yo siempre, cada vez que corro, hago ejercicio en medio de una sesión de estrés larga, de conferencia, y me doy una ducha tal, y sobre todo fría, tipo Wim Hof, que dicen que no es tan conveniente después de los ejercicios. Bueno, total,
que cuando uno hace ejercicio, yo siempre digo la frase, está por saber todo lo bueno que es los ejercicios. Me he leído cientos de no sé cuántos artículos de lo bueno que es la capacidad de aumentar la vascularización, oxigenar la sangre, la circulación microcelular, cómo nutre los tejidos. Te puedes leer todo lo que tú quieres, pero es increíble el bienestar. La dopamina que genera natural, ¿verdad? El ejercicio genera una dopamina natural. Recuerden que la dopamina la obtenemos no siempre de nosotros. En esta época, este Homo sapiens que éramos hace 10.000 años y que sobrevivimos con otra dieta y que ahora vivimos una burbuja de modernidad y de hiperglucosis crónica, es decir, estamos enganchados al azúcar más que a la cocaína. Nosotros cuando en una época determinada, ¿verdad? Hacemos ejercicio, nos nutrimos, nuestro cuerpo, además de retrasar nuestro envejecimiento, a nuestras células, a cada una de estas células le entran nutrientes, le entra oxígeno, pueden respirar, pueden, y no está en el centro todas las células, los órganos y las glándulas endocrinas que son encargadas de generar esas hormonas que después nos pueden dar no solo deseos sexuales, sino deseos de hacer ejercicio, de sentirnos plenos, de sentirnos dispuestos, ¿no? Y se sabe que el ejercicio físico y el estado físico correlaciona mucho. ¿Pero qué estado físico? Hacer mucho ejercicio genera testosterona y aquí está una clave. Es el ejercicio mínimo indispensable, la dosis mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos deportistas, y esto es curioso, yo lo he visto publicado en atletas de élite, muchos deportistas que a lo mejor tienen un sobreentrenamiento y el efecto muchas veces es contrario, ¿no? Por ejemplo, si tú te pasas de una cantidad de ejercicio, agotas al cuerpo, un ejercicio que mantienes un ayuno intermitente permanente, haces una dieta muy restrictiva, estás muy contento porque esto también genera adicción. Cuando uno está la primera, o sea, cuando uno está en un, se oye el ruido, aquí que está escribiendo, hay ruido, no puede hacer ruido. O sea, que está uno en una dieta adictiva, restrictiva, y uno cree que está muy contento y vienen a la consulta y te dicen, he bajado tantos kilos, estoy muy contento, y bueno, pues, y la persona, pero la persona después cae en una especie de rebote porque el organismo humano tiene una cosa que se llama hormosis, un mecanismo de hormosis, de homeostasis, que casi siempre el organismo cuando usted va a un extremo lo lleva al otro. Por eso es que los diabéticos, ¿verdad? Cuando tienen un gran subidón de azúcar, lo que hacen es una hipoglicemia, ¿no? El organismo busca compensar con irse al otro extremo, ¿no? Una subida grande de la presión, el riesgo que tiene es que haya una bajada muy brusca. El organismo hace ese efecto osmótico. Les recomiendo por ahí un libro que está en Amazon, se llama 1000 efectos de la osmosis y más, algo así, 1000 efectos de la osmosis de Ernesto Prieto Gratacó, que es un gran científico que investiga todos estos temas, investigador independiente que trabaja en Estados Unidos y que además se dedica no solo a decir estas cosas, a publicarlas, sino que es un investigador de campo, busca datos. Creo mucho en esto de la ciencia, en tener el dato, en no decir lo que no sé, lo que no practico, lo que no veo en consulta, lo que no contrasto. Es complicado en una época que todo el mundo lo oí en internet, lo dijo fulano y lo dijo el otro y lo dijo ciclano, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de... Y entonces aquí en este punto, lo que quería resaltar que es fundamental un estado físico, y ahora vamos a ver por qué, cómo lo podemos hacer. Un buen estado físico y unos buenos ejercicios es fundamental para la testosterona, para otras áreas, pero como hoy estamos hablando de salud y de sexualidad, nadie que tenga una vida obesa o que tenga una vida sin movimiento, tome los suplementos que tenga. Por ejemplo, los estudios incluso muy curiosos que salieron publicados sobre el monofosfato cíclico, ¿no? Que es bueno, que es como el famoso MG, que es como una sustancia necesaria, por ejemplo, para que los hombres tengan erección y que cuando el MG general es la base con la que se crea el Viagra y provoca todo eso en unas arterias dañadas, unas arterias deficitarias con poco flujo sanguíneo, muchas veces generan unos efectos contrarios, ¿no? Y ahora
se está trabajando eso. Tener el aparato cardiovascular eh, en forma es una de las mejores formas de tener una sexualidad sana. Hay un dato muy interesante, es que muchos cardiólogos han publicado, por ejemplo, el Valentín Fuster, que es un director de la clínica en Monte Sinaí, de aquí de San Carlos, un cardiólogo muy famoso, se han comentado en algunos artículos que muchos pacientes, antes de tener problemas cardíacos, primer síntoma a veces eran erección, falta de erección en el caso de los varones. Las mujeres falta de deseo, ¿no? El aparato femenino es más complicado, se expresa de otra manera. Pero bueno, era muy curioso que primero, antes de tener una enfermedad cardiovascular, lo primero que se manifestaba una persona era dificultad de la erección, ¿verdad? Igual que los problemas circulatorios siempre empiezan por los pies, ¿no? La gente se le inflama los pies porque hay más dificultad, la sangre, la circulación de retorno que tiene que subir, ¿verdad? Y hacer esa fuerza, la fuerza de gravedad, todo el sistema linfático, todo este sistema pasa más trabajo, ¿no? Y donde primero, cuando hay déficit circulatorio, cuando hay placas de ateroma en las arterias, cuando hay daño en el tejido endotelial, ¿no? Que es como la alfombra que rodea todas esas articulaciones, ¿no? Y se acumulan placas y la circulación no funciona. Y si lo digo un poco más vulgar, es como que nuestras tuberías pequeñas que tenemos por todo el cuerpo se tupen y no llega la sangre, pues no llega la vida y no llega a ninguna parte, y hay partes más sensibles en eso. Por eso digo que es un estado importante, el estado físico, ¿no?